Muy buenas noches, amigos y amigas que escuchan su programa Abriendo Puertas, un espacio de reflexión producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Mi nombre es Luis Aguilar y esta noche tenemos el privilegio de hablar con el doctor Rudy Reser, un amigo de la casa, miembro de nuestro departamento, experto en temas de ciencia política, doctor, y bueno, es un gusto poderte tener aquí esta noche, Rudy, hablando del tema, la situación política de Haití. Muy buenas noches, Rudy. Buenas noches, Luis, y buenas noches a todas las personas que sintonizan el programa. Muchas gracias por la invitación y obviamente es un gusto siempre estar contigo en el programa. Bueno, para nosotros es un gusto que puedas estar aquí con nosotros y hablar un poco, como decíamos, a la presentación del tema, la situación política de Haití. Antes de comenzar con las preguntas, es importante dar un contexto sucinto y solamente recordar que, según lo planteado, Haití es una república presidencialista cuyo presidente es elegido por sufragio universal para un mandato de 5 años, sin posibilidad de tener 2 mandatos consecutivos ni optar a un tercero. Este nombra a un primer ministro y su gobierno es responsable ante la Asamblea Nacional. Digamos eso en cuanto a lo que está legalmente establecido en su sistema político. Rudy, ¿es tan fácil entender la situación de Haití tal cual se plantea en la teoría, ya en la práctica? Bueno, tal vez una pequeña información adicional respecto a lo que acaba de decir. En realidad, Haití es un sistema semipresidencial, digamos. Sí. Es cierto, tiene más cargado del lado de los sistemas presidencialistas, pero es un sistema semipresidencial. Lo que significa que es el resto de lo que dijiste. El presidente es elegido en sufragio universal. En el caso de Haití, además, es como El Salvador, que es doble vuelta. Entonces se necesita mayoría absoluta en la primera vuelta para ganar y se pasa a segunda vuelta con una serie de condiciones, como por ejemplo que la diferencia entre el primero y el segundo sea menos de 10 puntos, etcétera. Y el presidente nombra el primer ministro, que es el jefe del gobierno. El presidente es jefe de Estado y el primer ministro es jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno tiene él o ella su legitimidad frente al Parlamento que vota su política general, que se llama en estos casos. Y el Parlamento en cualquier momento puede destituir al primer ministro o por medio de interpelaciones o a cualquier ministro del gobierno. Entonces, digamos, para poner esta pequeña, digamos, información adicional sobre eso. Sí, claro, es importante, sin duda. Sí, y capaz a lo largo de la plática podemos llegar a reflexionar un poco sobre lo que implica, digamos, esta forma de organización del sistema político y cómo explica o no eh, la situación en que nos encontramos ahora. Y obviamente también como desde esta arquitectura, digamos, de la organización, del poder, esto puede significar salida o también complicaciones para el momento complicado de la realidad a partir de todo lo que sabemos, que supongo todo el mundo tiene en mente, el asesinato del presidente.
Sí, en ese sentido, Rudy, digamos, no puedo dejar de señalar que, bueno, de América Latina, Haití, como ya bien sabido, proclama, bueno, es el primer país en proclamar su independencia. Y hay una serie de, digamos, reivindicaciones simbólicas en ese sentido, pero en la práctica, Rudy, ha logrado o eh, qué es lo que ha pasado luego de esa reivindicación. Es una pregunta bastante amplia, pero que podría dar luces a entender, pues, los antecedentes de toda la situación actual. Mm, sí, como dices, es una pregunta muy amplia porque de alguna manera nos lleva a pensar en los últimos 200, exactamente 217 años de independencia de Haití. Y además es complicado porque sabemos, digamos, como cientistas sociales, las causas más inmediatas explican mejor el fenómeno que estamos observando que las causas más lejanas. Obviamente las causas más inmediatas vienen arrastrando las causas antiguas y se conforman estructuralmente en lo que estamos viendo, en las instituciones también y en la forma de ver de las personas. Pero para ser breve, digamos, tal vez la reflexión sobre eso, bueno, Haití, como todos los países de América Latina, 200 años después, un poquito más en el caso de Haití, se sigue planteando la misma pregunta: ¿para qué fue la independencia? En el caso haitiano se agrava un poquito más porque Haití en muchos aspectos, no todos, a veces la gente suele decir, Haití es el país más pobre del hemisferio, Haití es aquí, allá, es cierto en cierta medida, si tomamos indicadores económicos, formales, si tomamos indicadores de estructura de salud, de educación, etcétera, pero no necesariamente si tomamos otros indicadores, por ejemplo, culturales, de producción intelectual, etcétera. Bueno, esto cierro el paréntesis para decir que todos esos pueblos siguen preguntándose después de tantos años cuándo van a llegar a hacerse realidad los sueños de cambio. Y como decía, en el caso de Haití es particular porque en Haití el sueño de cambio tenía un componente racial, es decir, estábamos en esclavitud y la esclavitud obviamente es un sistema de dominación económica donde un grupo hace trabajar a otros y le priva de los frutos de su trabajo, no solo por pagar salario bajo, como lo reconoce el marxismo, sino por no pagarle nada, es decir, la persona es un bien mueble para quien o para el grupo o el país, en este caso era Francia, para el que producía y todo el sistema internacional económico de aquella época. Y encima de eso tenía ese componente racial donde el blanco europeo decía que es superior por el color de su piel. Entonces, por eso es diferente la independencia de Haití, porque rompe no solo con el esquema económico impuesto, sino que también cuestiona la idea de que hay razas, hay colores, hay personas superiores a otras. Digamos, esto digamos, es el primer elemento. Y este elemento es fundamental porque al producir la independencia, entonces cuestiona
dos cosas a la vez. Cuestiona el sistema económico establecido que se basaba en la esclavitud y también cuestiona el discurso legitimador de este sistema que se basa en el color de la piel de las personas. Entonces, por eso desde el principio la revolución de Haití es complicada. ¿Por qué? Porque llama no solo a los pueblos oprimidos a sublevarse para romper la opresión del sistema económico mundial de aquel tiempo, obviamente tomando las cosas en las dimensiones que tienen, porque lo mundial hace 200 años no es la misma nota de la mundialidad de hoy, pero sí tenía un carácter internacional fuerte donde interactuaban las distintas potencias esclavistas. Entonces, Haití invita a los pueblos a cuestionarlo y además invita a los oprimidos por su color a también cuestionar eso. Entonces, desde el principio, los países del mundo son hostiles a Haití y eso también configura una forma de producir la política y también configura las posibilidades de construcción de instituciones y de organizaciones y de dar respuesta a las demandas estructurales sobre educación, sobre salud, infraestructura, etcétera. Esto por sí solo explica lo que estamos viendo 200 años después en términos de los indicadores. Obviamente que no, pero estructuró desde el principio y es lo que en ciencia política llamamos marca el camino, ¿verdad? Path dependency, ¿verdad? Marca el camino que van a tomar, que va a tomar el país, las instituciones, las personas, y eso se va configurando a lo largo del tiempo en los tipos de resultados y de soluciones también previamente decididas. Sí, Acabo de resumir en tan poco lo que me preguntaste. Espero que se no, haya entendido lo que quiero decir. está muy bien. Incluso quisiera ahondar en dos aspectos, digamos, de esta trayectoria tan bien descrita desde, digamos, la independencia hasta la actualidad. Hay factores tanto externos como internos que intervienen en la configuración de lo que sucede en cualquier país. Ahora, en el caso haitiano, tenemos, como describías, potencias como Francia o Estados Unidos que intervienen y las situaciones internas. En este segundo punto, bueno, para también nuestra audiencia colocarlo, algunos elementos. Si lo comparáramos esto interno con otros países como con Sudáfrica o con esta especie de élite blanca que dirigió Sudáfrica, esto pareciera que en Haití no fue así. Entonces, ¿cuáles han sido, digamos, si lo pudiéramos resumir otra vez complicadamente, o es complicado contestarlo así, cuáles serían la trayectoria de los gobernantes, si es que puede trazarse alguna trayectoria de los gobernantes en Haití, en su configuración interna? Bueno, una vez que se hace la independencia, y como decía, la independencia se hace forzosamente contra Francia, contra el capitalismo internacional de aquella época, por lo tanto contra todos aquellos que lo representaban. Y ocurre que aquellos que lo representaban físicamente en Haití eran blancos, es decir, eran personas que no eran negras. Entonces eso también plantea un asunto.
Pero también hay que verlo, y hay que decirlo enseguida, este cambio se logró por una alianza real y estratégica eh, eh, entre lo que se llama en Haití mulatos, es decir, hijos de europeos, franceses de aquella época y eh, población africana y lo que se llamaba también en Haití en esos tiempos pequeños, los llamaban petits blancs, pequeños blancos, entendidos que eran aquellos que habían venido de Francia, de Europa, buscando fortuna y que terminaban también abajo en la escala económica, pero socialmente tenían estatus por su color. Entonces, hay una alianza que se forja y que logra la independencia. Pero ya Haití tiene una larga historia con asesinato de jefe de Estado. De hecho, el primer jefe de Estado de Haití, Jean-Jacques Dessalines, es asesinado en 1806. Y precisamente lo que está planteando Jean-Jacques Dessalines en ese tiempo es, bueno, qué hacer con las tierras que habían abandonado o que habían forzado a abandonar a la élite blanca francesa que estaba en control y que expulsaron o que murieron durante la lucha por la independencia. Entonces empezaron estos elementos, digamos, algunos grupos de la sociedad mulata, decir que ellos tenían derecho a esas propiedades porque eran de sus padres, de aquellos europeos, digamos, y de Salín. Claro, eso es muy resumido y de manera caricaturesca, pero se vehicula la idea en la historia de Haití que lo asesinaron estos elementos de la relacionada con la antigua clase dominante, porque él preguntó, bueno, ¿y aquellos cuyos padres están en África, qué es lo que pueden reclamar? Entonces, como ellos no tenían padres que habían tenido anteriormente propiedad, entonces él decide, yo soy el padre de todos los haitianos, por lo tanto nadie tiene bien, sino el Estado es el que tiene los bienes. Bueno, obviamente eso fue mucho más complicado porque había alianzas también con ex generales cercanos a él y que no necesariamente eran mulatos, y terminó muriendo. Entonces, en la historiografía de Haití se plantea, digamos, desde el principio esa discusión. Es decir, ¿quién tiene acceso a los bienes y cómo se distribuyen? Que también es la historia de América Latina, pero en el caso de Haití es donde creo yo, a veces la gente me pregunta, ¿por qué Haití? Porque aquí yo les digo, bueno, Haití es en realidad es la muestra donde se manifiesta de manera extrema todas las contradicciones que podemos encontrar en los diferentes países de América Latina. Es la muestra donde se manifiesta de manera extrema la subordinación de los políticos a la élite. Es la muestra donde se manifiesta de manera extrema la desigualdad. Es donde se manifiesta de manera extrema el control de una élite minoritaria sobre la gran masa, o las mismas contradicciones de cuestiones de colores que hay en algunos otros países de América Latina. Entonces, este elemento ha estado presente y atraviesa, digamos, toda la historia de Haití, y en distintos momentos los políticos van a movilizar a la gente respecto al tema de la distribución o la redistribución. Por ejemplo, mucha gente conoce el caso de Aristide, digamos,
él movilizó frente a este tema de la exclusión y la desigualdad. Pero Jovenel Moïse, ahora el difunto, digamos, aun cuando él no inició ahí, pero empezó frente a las dificultades que tenía, empezó a abanderar el tema de colores. Entonces es una élite, en todo caso con piel más clara, que tiene el control del aparato estatal y que impedía que él pudiera hacer cambio. Y esto es un discurso porque al lado de él, en el círculo de las personas que se aprovechaban más de las decisiones que tomaba, había otros segmentos de esta misma élite. Pero eso es para decir, en resumen, que es un elemento que vamos a encontrar en distintos momentos. Por ejemplo, en la última larga dictadura que tuvo Haití de 1957 a 1986, esos 29 años, Duvalier, la familia Duvalier, hijo y padre, fundaron su legitimidad supuestamente en la defensa de aquellos que tienen piel más oscura. Pero igual, si regresamos hacia atrás, toda la discusión desde inicio del siglo XX, que después culminó en la intervención de los Estados Unidos y ocupación de 1915 a 1934, también retoma estos elementos raciales, digamos, racialistas, si prefiere, para plantear la discusión sobre el tema de la distribución y la redistribución en Haití. Es decir, la famosa pregunta, ¿quién obtiene qué a partir de los intercambios económicos, sociales y políticos? Y es increíblemente oportuna esa reflexión compleja, pero nos va a permitir abordar en la segunda parte lo que sucedió más coyunturalmente con el presidente o expresidente Jovenel Moïse. Hemos llegado a la primera parte de nuestro programa. Pues estamos hablando con el doctor Rudy Reser acerca de la situación política en Haití y regresamos después de esta pausa comercial. Estamos de regreso con el doctor Rudy Reserve en el programa Abriendo Puertas y vamos a retomar con nuestra entrevista con el doctor Rudy Reserve, leyendo una expresión que está aquí traducida al español. Y dice así: estamos impactados y tristes por el horrible asesinato del presidente Jovenel Moïse y el ataque a la primera dama Martine Moïse de Haití, dijo el presidente Joe Biden este miércoles 7 de julio de 2021. En torno a esto, Rudy, quizás para ya entrar en el asunto más coyuntural, ¿cuáles son preguntas complejas, pero quiero retomar el espíritu y no por eso tratar de evitarlas? ¿Cuál es el rol de los países exteriores, de estas potencias que en algún momento intervinieron en Haití? ¿Pueden ayudar, pueden perjudicar, o es realmente necesario o no que estas potencias extranjeras intervengan en la situación de Haití? En los países de América Latina, más que todo los más cercanos a los Estados Unidos, hay un tipo que se llama Smith, que tiene un estudio ahí que muestra que hay una relación entre los golpes de estados en América Latina y cercanía a los Estados Unidos. Lo que quiero decir con eso no es que los Estados Unidos tengan que ver con lo que ha sucedido, sino para poner en contexto tu pregunta. Lo que, digamos, es cierto es que en Haití, más tal vez que cualquier otro país de la región,
por las debilidades intrínsecas de las instituciones en Haití, los países amigos de Haití tienen mucha influencia en lo que sucede. Y tan es así, por ejemplo, la primera dama que fue herida en el ataque ahora se encuentra en los Estados Unidos recibiendo atención médica. Entonces, los Estados Unidos y hay un grupo que se llama el Grupo de los Países Amigos, donde está Francia, está, por ejemplo, están algunos países latinoamericanos como Brasil, etcétera. Tienen algo que decir, pero hasta qué punto lo que digan afectará en el corto y plazo y mediano plazo, eso está por verse, porque no hay que olvidar que a veces la gente confunde eso. Las potencias son importantes, obviamente, porque si pensáramos en términos de planetas, los pequeños planetas son satélites, ¿verdad? Y por lo tanto la fuerza de atracción la ejerce el planeta más grande. Entonces, en este sentido, tiene mucha influencia. Pero ninguna potencia puede resolver los problemas que los haitianos no pueden resolver, o la estructura y las interacciones entre los actores internos no ha podido plantear. Y esto es la experiencia de Haití en los últimos años. Es decir, ha habido muchas intervenciones, muchos esfuerzos por ayudar, pero al final no ha resuelto los principales problemas y ni siquiera se ha planteado el principal problema. El problema fundamental, como decía, es un tema de, bueno, ¿qué pasa con la desigualdad que hay y que es visible, digamos, en el país? Y eso, digamos, en el tema estructural, pero en mediano plazo, ¿cómo se ponen de acuerdo o en qué medidas logran ponerse de acuerdo las élites políticas y económicas para pensar en una forma de compartir el poder, pero sin agredirse de manera violenta? Es decir, una cosa es que peleen y se denigren, que se digan cosas para convencer a la población y vayan a elecciones mínimamente transparentes, limpias y libres. Otra cosa es que ninguno crea seriamente que esta es una solución viable, es decir, para competir por el poder. Y esto ha sido el principal problema que ha enfrentado Jovenel Moïse desde el principio. Es decir, desde el principio los opositores, él ha tenido unos opositores desleales que desde el principio no reconocieron la legitimidad de su elección, aun cuando él ganó en primera vuelta. Obviamente, y antes de lo obviamente, ganó en primera vuelta en una elección organizada por un presidente provisional que había provenido de la fila de la oposición. Pero obviamente había un tema de legitimidad en el sentido de fue muy poca, algunos evocan el 5 o 6% de la población que participó en las elecciones. Pero independientemente, bueno, no independientemente, después sucederán varias cosas. Él cometió errores, hizo cosas que no debió haber hecho. No sé si tendremos tiempo para entrar en este tipo de decisiones que él tomó a lo largo de los 4 años y algunos meses que llevaba en el poder. Pero es un hecho que la oposición en ningún momento reconoció su legitimidad.
desde el primer día estaba movilizada para derrocarlo, ¿verdad? Entonces, los últimos 4 años han sido 4 años de movilización permanente de la oposición en contra de él. Entonces, esto es como el primer elemento. Y tal vez, no sé si es justo plantearlo así, pero de todas maneras, el hecho ya sucedió. Tal vez si algo bueno se podría sacar de eso, es que al final toda la clase política y económica llegue a la conclusión que esto que le ha pasado a él puede pasarle a cualquiera. Por lo tanto, como dicen por ahí popularmente, quien ve arder la barba de su compañero debería poner la suya en remojo, en el sentido de llegar a un convencimiento de las cosas mínimas que tienen que garantizar, entre otras, la seguridad de ellos, ¿verdad? Estoy hablando en términos como muy cínicos en este sentido, porque si ni siquiera la élite política y económica se siente segura, ni hablar, digamos, de la masa que suele ser la primera víctima de todas estas situaciones caóticas. Es decir, cuando hablo de la masa, hablo de la gente común y corriente, eh, que suele ser la primera víctima de estas situaciones de inseguridad, de caos, etcétera. Es decir, digamos, más allá de los problemas estructurales que hay que plantear, que siguen pendientes y que desde principio del siglo, porque Haití ahora, antes del asesinato del presidente Moïse, venía en una situación caótica, obviamente guardando todas las distancias, pero más parecida, más cercana a Somalia, ¿verdad? De los 90, uno recordará las imágenes de Mogadiscio, digamos, la capital de Somalia, con grupos que controlan enclaves, o Libia recientemente, digamos, con este caos y grupos armados financiados por ahí, por cualquier persona que tengan capacidad para financiar y que tiene algún interés para que defender o que promover. Esto es inaceptable, digamos, para empezar. Antes de plantear los temas estructurales. Alguien dirá, bueno, pero mientras no se toquen los temas estructurales, este problema seguirá. Es obvio, pero no se pueden tocar de todas maneras los problemas estructurales si no hay un mínimo de marco jurídico institucional estable y de interacción reiterada y de confianza entre los actores para plantear los problemas. Quiero dirigir mi pregunta hacia grupos particulares. Este presidente asesinado tuvo que haber sido asesinado por alguien. Ahora, mi pregunta es, supongamos, así estoy elucubrando, pudo haber hecho políticas que afectaran a las potencias internacionales, a las élites económicas internas, a los grupos armados internos o incluso a grandes mayorías de la población. Digamos, ¿hay algún tipo de política que haya sido particularmente dañina para alguno de estos grupos? Porque de ahí podría generar la pregunta de dónde vino el golpe. Yo no sé, ¿verdad? Porque no hay información, pero por cómo se plantea, no veo ninguna información que me diga que hay como actores internacionales estructurados, es decir, sí se ha encontrado que parece que muchos son mercenarios, es decir, gente que vienen, algunos hablaban español, algunos hablaban inglés, y las personas
que han exhibido hasta ahora no son haitianas. Entonces, sí hay este componente internacional, pero al parecer, por lo que sale hasta ahora, son como más mercenarios, es decir, hay gente que a tipo individual o pequeño grupo que ha sido contratado. Entonces, yo dejaría de lado este elemento. Ahora, lo que ha sucedido es que se ha dado esa paradoja en el caso del presidente Moïse en los últimos 5 años. De hecho, ha sido el presidente más débil que ha gobernado desde hace mucho tiempo en Haití. Es decir, más débil en términos de apoyo popular, más débil en términos de control del aparato estatal, más débil en términos de control territorial del Estado. Ha sido el presidente más débil. Pero la paradoja hace que y ha vivido marchas, como decía recién, durante todo su mandato. Y además hay una controversia si su mandato terminó en febrero de este año o si va a terminar el siguiente año. Esto es largo, habría que revisar la ley electoral, la constitución y qué pasa. Bueno, es complicado, pero al menos decir que había esta controversia. Pero al mismo tiempo débil, de alguna manera él ha impulsado cosas que ninguno de los otros ha siquiera soñado a impulsar. Por ejemplo, él tenía la iniciativa de hacer un referéndum constitucional para cambiar la constitución, cuando en realidad, según la misma constitución que él quería cambiar, él no tenía ese poder para hacerlo, pero se atrevió a plantearlo, siendo un presidente extremadamente débil. Él atacó algunos intereses de grupos poderosos, por ejemplo, de una familia que ganaba contratos de producción de electricidad en Haití, de energía, y todo el mundo sabe que ahí hay muchos millones. Él, dentro de su mismo partido, él tenía a todos casi en contra, los aliados organizados de la oposición que él tenía al principio los tiene en contra. Terminó sin hacer elección, porque en Haití hay varias elecciones a lo largo del mandato presidencial, elección para la Cámara de Diputados, elección para renovar el Senado, que se hace por terceras partes, ¿verdad?, del Senado. Entonces tenía todo el mundo en contra y se atrevió a hacer muchas cosas que nadie antes había intentado, además en un contexto donde había grupos armados en distintas partes de la capital. Pero tenía también a una oposición muy débil, fragmentada, ¿verdad?, que en el fondo no tenía ninguna posibilidad de ganar, digamos, en este juego si no era usando tácticas extremas, ¿verdad?, como una de estas. Entonces, yo leí algo hoy, no recuerdo en qué medio, y me parece que lo inició el artículo muy bien y decía, si fuera una película, ¿verdad?, el inspector de la policía empezara primero a preguntar quiénes tenían intereses en verlo muerto. Bueno, evidentemente el cuaderno donde apunta nombres tendría que comprar varios cuadernos en el fondo, es decir, tenía enemigos por todas partes y además tomaba decisiones que arrinconaba cada vez más a los enemigos y cerraba espacios
para que ellos pudieran encontrar alguna posibilidad de ganar algo en este proceso. Por ejemplo, él se abocaba a organizar elecciones pronto, pero si él organizaba la elección, todos perdían irremediablemente porque él iba a terminar nombrando, o al menos encontrando una manera de elegir un presidente que probablemente iba a seguir en la misma línea que él. Es decir, todo el mundo iba a perder por las decisiones que él estaba tomando. Entonces, de alguna manera, y eso es terrible decirlo, en realidad no era la única, pero era una salida bastante plausible pensando en términos cínicos, es decir, que los actores socioeconómicos y políticos harán todo lo posible para evitar las pérdidas en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, esta decisión es una decisión que alguien tomó para evitar pérdidas que calculaba que eran mayores si el presidente seguía, a que él posiblemente ahora va a ser desenmascarada y probablemente va a terminar siendo enjuiciado o linchado, porque ahora ha habido un proceso, la gente está en la calle, adelante los policías enseñando dónde están escondidos los mercenarios. Yo vi una noticia que la gente agarró a dos y las amarró y los entregó a la policía. Es decir, hay un proceso ahí de caza de estos y no sería no sería extraño ver algunos casos en que algunos mueran linchados por la población, porque ha empezado el discurso de hay que vengar, pero ojo, la gente está hablando de eso no es porque tanto ama al presidente, sino por la afrenta de que un grupo de personas, hasta ahora dicen que no haitianos, no sé en qué ayudaría que fueran haitianos, eso es otra pregunta que no tendría de todas maneras sentido plantear, pero la gente parece estar más enojada porque son extranjeros que lo han venido a matar y no haitianos. Bueno, en todo caso, eso ha generado una especie de movilización donde la gente está acompañando a los policías para irlos a buscar. Entonces, probablemente dentro de unos días sabremos quiénes son las personas responsables que han pagado, financiado esta acción. Pero el problema sigue igual, que es la pregunta, ¿cómo se va a enfrentar la nueva realidad? Es decir, hay una posibilidad de caos donde los actores ya débiles por sí deciden que no van a negociar y entonces van a luchar para ver quién pueda ganar un poco más de ascendencia en la situación. O está la posibilidad también de que digan, ok, tenemos mucho más que perder si seguimos mostrando a plena luz del día nuestra diferencia, entonces hagamos algo mínimo para, para negociar. Y como en Haití, bueno, no solo en Haití, pero típicamente no hay uno sin dos. Ahora hay otro problema porque la víspera de la muerte, el presidente había escogido otro primer ministro y que al día siguiente él iba a instalar. Entonces hay una discusión ahí ahora quién es primer ministro, si es el primer ministro en función o el primer ministro que iban a instalar. Entonces, alguna gente está planteando en derecho administrativo, yo no sé de eso, que es la instalación y también el derecho haitiano, que es la instalación que da el cargo, ¿verdad? Entonces, el que no ha sido instalado no es primer ministro, lastimosamente.
pero igual él ha salido diciendo que él es el primer ministro, pero él entiende, está siendo benevolente con el otro que está actuando. Entonces eso también es otra fuente potencial de problema porque el que está en función tiene el aparato más o menos, si puede hablarse de aparato del Estado, y el otro que iba por entrar no tiene aparato, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto actores se van a situar atrás de uno y otro para generar otro ciclo de inestabilidad o renovar, digamos, la cara de la inestabilidad? No sabemos. Los próximos días nos dirán qué pasará. En este sentido, Rudy, me llama la atención el rol de otras instituciones del sistema político. En este caso, ¿cuál es la fuerza o no que tiene la corte o el órgano judicial para dirimir esta especie, bueno, estos conflictos? O se genera una especie de como aquí quien tenga el garrote más fuerte, y si es posible, o si es posible contestar esto que te planteo. Sí, y decía recién, no hay dos, no hay uno sin dos, en este caso no hay dos sin tres, porque se da un problema adicional que hace poco murió el presidente de la Corte por COVID. Entonces esto, digamos, la cadena de sucesión se ha roto, ¿verdad? Además, como el presidente no logró organizar elecciones, entonces la Cámara Baja, la de diputados, es inexistente y solo está un tercio del Senado, que son 10 senadores, que básicamente la Constitución dice que tienen que tomar, y ahí esto conecta con lo que hablábamos al principio del sistema semipresidencial. La Constitución dice que si la vacancia ocurre en el último año de mandato del presidente, es la Asamblea Nacional que elige al presidente provisional, ¿verdad? Pero no hay tal asamblea porque es disfuncional. Los 10 senadores básicamente están cobrando y ni llegan digamos, a sus oficinas, o capaz llegan, pero nadie se preocupa de ellos. Entonces, ellos en términos políticos, institucionalmente están, pero, digamos, es lo que no iba a poner una figura cristiana, casi escatológico en el sentido, están, pero no están, es un ya, pero todavía no. Bueno, esta es otra discusión. Entonces, no pueden intervenir, digamos, como cuerpo establecido. Y como decía, hay una tradición en Haití, se elige el presidente entre, si no es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el juez más antiguo de la Corte, ¿verdad? Pero como decía, acaba de morir el presidente de la Corte, y típicamente esto es una lucha porque no está claro cómo se define esta antigüedad, ¿verdad? Entonces, a veces hay maniobras que se empiezan a dar para usar un mecanismo o no para definir esta antigüedad. Entonces, lo que hay en este momento es un poder de facto, pero que en términos legales y constitucionales no puede considerarse tal. ¿Eso qué significa? Puede verse como una amenaza porque si los actores, todo el mundo puede tener motivo para contestar la legitimidad del otro. Eso puede producir una situación de caos más agravante, por un lado. Pero por otro lado también puede ser una oportunidad en el sentido de, bueno, al final pongámonos de acuerdo y resolvamos de alguna manera este problema, al menos en términos egoístas, porque todos estamos amenazados.
porque nuestros oponentes pueden armar fácilmente un grupo y meterlos en nuestra casa y terminar asesinándonos, que es, digamos, la parte trágica, y también es, si no fuera tan trágica, uno pudiera decir tragicomedia. Es decir, cómo un grupo puede entrar de esta manera en la casa de un presidente que además se encuentra en un país que viene desde hace como un año o dos atrás con una situación de inseguridad extrema, y encima hasta ahora, no sé, no ha salido, al parecer de la escolta o del grupo que protegía al presidente, no hay ni un disparo, digamos, ¿verdad? No hay, solo se dice que se mató al presidente y se disparó a su esposa, pero no sale noticia que ninguna persona que lo cuidaba ha muerto, o, es decir, entonces no hizo falta. ¿Pero por qué no hizo falta? Entonces ahí surgen preguntas. ¿Será porque estaban de connivencia con los asesinos? ¿O circula por ahí un video que ellos llegaron y se presentaron como la DEA que tenía, es la agencia de los Estados Unidos que busca el tema de la droga, que tenían un procedimiento que hacer en la casa del presidente? Y entonces uno dice, todavía es peor, es decir, cómo policías entrenados, agentes de seguridad del presidente, va a caer en una trampita así, es decir, con qué poder un comando de los Estados Unidos podría entrar en Haití y a buscar droga en la casa del presidente. Esto, un niño de 2 años sabe que esto es imposible. Entonces, también ahí habría otro problema de la capacidad profesional de la policía que cuida a estos élites políticos y económicos de Haití. Entonces, se mira donde se mire, hay un problema grave de seguridad, y la esperanza es que, viendo la situación, se esperaría que los actores se pongan de acuerdo en lo mínimo, al menos para evitar que el caos se apodere de todo, porque hasta ahora la gente en Haití está acostumbrada a funcionar sin el Estado, y, y se ha declarado estado de sitio, pero hoy mismo estaba escuchando el primer ministro, dice, bueno, sí he declarado estado de sitio, pero pueden ir a trabajar, pueden ir a hacer sus cosas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto? Pero vamos a ver, y tal vez la persona que pagó por eso estaba esperando una situación de caos generalizado, hasta ahora no se ha producido, por lo tanto hay como esperanza, uno podría pensar. Sí, es importante decir que es de analizar no solamente el hecho histórico, como lo hicimos al principio, y sino estas partes de la estructura del sistema político. Se me queda afuera que, aunque se tocó de alguna manera estructurar varias preguntas, incluida la de los partidos, qué tal, que si existen liderazgos o no, está tan atomizado como se manifiesta para algún tipo bueno, de surgimiento de nuevos movimientos, o si hay grupos de presión o de interés ahí, pero agradecemos mucho la participación, Rudy. Deseamos lo mejor para Haití, como decís, no solamente representa algo de un país concreto, sino una realidad que los países latinoamericanos sufrimos, y que realmente nos ha traído el ojo de la atención en este desafortunado pues, caso. Y muchas gracias, Rudy. Gracias, Luis, por la invitación, y claro, han sido muchas cosas en tan poco tiempo, pero bueno, tal vez en una próxima ocasión podemos desmenuzar un poco más la cuestión, y a mí me interesa, digamos, ponerlo siempre en perspectiva comparada, en el sentido,
porque a veces los políticos, las organizaciones sociales o los mismos ciudadanos que ven, escuchan o leen cosas sobre Haití, típicamente se ve como eh, esto, como qué cosa más increíble. Pero yo, como te digo, yo siempre lo presento como la manifestación obviamente más extrema de lo que nos pasa en América Latina. Es decir, eh, la corrupción es endémica también en América Latina. La desigualdad también es endémica. La pobreza también, obviamente, en Haití se ve en su grado sumo. Eh, eh, digamos, en comparación con América Latina. ¿Y por qué hacerlo de esta manera? Bueno, al menos para aprovechar y decir, bueno, ¿qué se puede hacer para evitar, digamos, caer en situaciones tan extremas? Yo creo que esa es la lección que hay que sacar de eso. Por supuesto, una visión más amplia y no quedarnos solamente con el morbo del momento, sino que son situaciones que vivimos en Latinoamérica. Un saludo a quienes nos escuchan. Esperamos que nos acompañen nuevamente en Abriendo Puertas y a nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, quedamos atentos en una próxima oportunidad. Buenas noches.